Bueno, pues estábamos hablando de los libros del antiguo, de los libros, de que los católicos, que ya he dicho yo, que los católicos son los cristianos completos y nuestros hermanos separados son los cristianos incompletos, y ya empezando por la Biblia, porque la Biblia católica es una Biblia completa y la Biblia de los hermanos separados es una Biblia incompleta. Bueno, ¿y por qué? ¿Y de dónde viene eso, esa diferencia? ¿Por qué? Bueno, pues eso ya lo vemos en aquellos tiempos, incluso antes de Jesucristo. Ya vemos que el Antiguo Testamento arameo y el Antiguo Testamento griego, pues hay diferencia en los libros. Unos tienen más libros y otros tienen menos. Y entonces, la traducción griega de los 70 tiene los mismos libros que nuestra Biblia, que nuestro Antiguo Testamento. Tiene los mismos libros. Y entonces los protestantes, Lutero, después de 16 siglos de Jesucristo, cuando ya hizo la traducción, entonces él cogió no el Antiguo Testamento griego, sino que cogió el Antiguo Testamento arameo, porque, y claro, ahora nuestras Biblias católicas tienen los mismos libros que el Antiguo Testamento griego, mientras que el Nuevo Testamento de las escrituras, de las Biblias de nuestros hermanos separados, tiene los mismos libros que el Antiguo Testamento escrito en arameo. Bien. ¿Y por qué en aquel tiempo ya había esa diferencia? El griego más libros y en arameo menos libros. Y ahora es cuando digo eso de que San Pablo, muy listo, muy agudo, él supo actuar, él supo defenderse y él supo usar los medios que Dios le ponía. Y ya, por ejemplo, utilizó, ¿no? Él era romano, él era judío, ¿no? Pero tenía ciudadanía romana por haber nacido en lugar romano. Y entonces ya un día cuando le pegan, no le pegan un día y dice, oye, vosotros tenéis autoridad para pegar así sin más a un ciudadano romano. Y se quedaron blancos. ¿Acaso tú eres romano? Sí, yo soy romano. Yo soy judío, pero también soy romano. Tengo ciudadanía romana. Y alguien dijo, bueno, yo también tengo ciudadanía romana, pero he pagado muchísimo por esto. Pues yo no he pagado nada. He nacido en terreno romano. Y amigo, a partir de ahí, ojo, ya vemos ahí la agudeza, ¿no? La astucia de San Pablo. Y San Pablo, cuando le iban a condenar los judíos que se reunieron en concilio, se reunieron para juzgarle, para condenarle y finalmente matarle. San Pablo, muy agudo, muy astuto, él se dio cuenta que allí un montón de gente, pero había dos grupos. El grupo fariseo, de los fariseos, y el grupo de los saduceos. Y los sacerdotes pertenecían al grupo saduceo, que eran los que querían matar a Jesucristo, ¿no? No, los fariseos también le querían matar, pero sobre todo el sumo sacerdote y los sacerdotes, ¿no? Sobre todo la clase sacerdotal, los fariseos un poco así como la clase más bien carismática, ¿no? Más o menos así, un poco. Entonces San Pablo se dio cuenta de eso
y utilizó su agudeza, su astucia, y dijo: señores, yo hoy estoy aquí. Ya sabía los dos grupos, qué creía cada uno de los dos grupos. Señores, yo estoy aquí, yo he sido juzgado, voy a ser juzgado, yo estoy aquí porque creo en la resurrección de los muertos. Ay, Dios mío, lo que se preparó allí. Entonces los fariseos, al escuchar eso, como ellos creen en la resurrección, cuando toda esa gente escuchó eso, olvidaron a San Pablo y se empezaron a enfrentar unos con otros. Los fariseos se enfrentaron con los saduceos y se olvidaron de que San Pablo estaba allí. Y se olvidaron que se habían reunido para juzgar y condenar a San Pablo. Y se pusieron a pelear allí. Entre ellos. Y San Pablo, no sé si se marchó. Entonces dice la Biblia, ¿no?, que los fariseos creían en los espíritus. Creían en que nosotros tenemos almas, que el hombre tiene un alma, y que cuando nosotros morimos, cuando nuestro alma se separa del cuerpo, pues no, el alma es inmortal. Entonces, pues el alma no muere, claro. Entonces el alma se va a un sitio, a un cierto sitio, al Seol. Y entonces los fariseos, porque claro, uno de los libros del Antiguo Testamento es el libro de los Macabeos, primero Macabeos, segundo Macabeos, ¿no?, que a eso les faltan a los arameos, que a eso les faltan a los saduceos, y les faltan a nuestros hermanos separados. Y entonces ahí, en ese libro, aparece las almas de los muertos, que son inmortales. Ahí aparece el purgatorio. Y ahí aparece oración por las almas de los que han dejado este mundo. Creencia en las almas, en la inmortalidad de las almas, creencia en el purgatorio, creencia en que los hombres en este mundo, a través de oraciones y a través de sacrificios, ¿no?, pueden ayudar a las almas de los que han dejado este mundo, ¿no? Además de esto, la creencia también en los ángeles, Y también la creencia en los méritos, o sea, en los méritos, en que lo que hacemos tiene un mérito, y ese mérito tiene un premio. Todo eso, y no sé si alguna cosa más por ahí, todo eso lo podemos encontrar en los libros de los Macabeos, ¿no? Y también la resurrección. Entonces, claro, los saduceos no creían en estas cosas, pero los fariseos sí que creían. Entonces, ¿por qué la traducción aramea les faltaban estos libros? Porque los saduceos conocían estos libros, por supuesto que les conocían, pero en estos libros se encontraban estas cosas: espíritus, purgatorio, se puede ayudar a los muertos, a las almas de los muertos, el mérito, las obras meritorias, ¿no? Entonces, todas estas cosas, la resurrección, entonces, todas
eran rechazadas por los saduceos. Pero existían estos libros. Y entonces los saduceos, porque rechazaban, porque estos libros contenían doctrinas que ellos rechazaban, pues entonces no los admitieron como palabra de Dios. Los consideraron falsos, herejes, herejías. Mientras que los 70, que eran judíos, los 70 que traducieron la Biblia del arameo al griego, esos eran judíos, ¿no? Entonces los que tradujeron, los 70 que tradujeron la Biblia aramea en griego, esos aceptaron esos libros. Que se ve que, pues no sé, no sé, posiblemente sea la parte, estos 70, posiblemente, pues a lo mejor serían de la rama de los fariseos. Entonces, admitieron esto. Entonces, luego, cuando la iglesia, ¿no? Esto fue hace 300 años, más o menos, antes de Jesucristo, ¿no? La traducción de los 70. Entonces, cuando pasaron 600 años, 300 antes de Jesucristo, más 300 después de Jesucristo, cuando ya la iglesia se reúne y ya, bueno, pues hay muchos evangelios, hay muchos evangelios de San Mateo, muchos evangelios de San Lucas, hay bueno, entonces, bueno, ahí vieron, ahí la iglesia católica, la iglesia se reunió, a ver, el canon de la iglesia, el canon de la Sagrada Escritura, cuáles son los libros que realmente son palabra de Dios y cuáles son libros dudosos. Y entonces la iglesia admitió, ¿no?, todos los libros del Antiguo Testamento griego y luego pues también hizo una selección de todo aquello de todos aquellos evangelios o cartas que se escribieron después de Jesucristo. Y entonces luego ya en el siglo III después de Jesucristo ya se estableció la Biblia. ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son los libros que hay que aceptar como de Dios? Y a partir de ahí hubo concilios y simplemente fue pues a reafirmar lo que en aquella ocasión la Iglesia decidió. Entonces, ¿por qué los protestantes, por qué nuestros hermanos separados escogieron el canon arameo de los saduceos, que fueron los que crucificaron a Jesucristo? Bueno, también muchos fariseos también no creían en Jesucristo, ¿no? Pero ¿por qué los protestantes, por qué nuestros hermanos separados escogieron? Pues más o menos por la misma razón. Porque nuestros hermanos separados también, bueno, nuestros hermanos separados sí que creen que Jesucristo resucitó, sí, eso sí que lo creen. Pero, por ejemplo, el purgatorio, el problema, no sé, yo no he hecho una, por ejemplo, el alma, ¿no? El alma. O sea, el hombre cuando muere y tiene que esperar la resurrección final, o cuando el hombre muere totalmente y yo tiene que esperar la resurrección, o el hombre tiene un alma inmortal y esa alma inmortal o va al cielo o va al infierno o va al purgatorio. O sea, yo no sé, no he hecho una investigación sobre eso, pero posiblemente muchas congregaciones de los hermanos separados posiblemente creen que cuando uno muere totalmente y hay que esperar a la resurrección. Entonces, posiblemente más de una congregación de hermanos separados no creen en el alma inmortal. Creen en la muerte total de la persona y luego a esperar a la resurrección. Ángeles, pues no sé, posiblemente algunos no sé, nuestros hermanos separados posiblemente crean en los ángeles, creo que sí, posiblemente sí. Pero, por ejemplo, cuestión de méritos, por ejemplo, el purgatorio nada, del purgatorio nada, el purgatorio nada.
Purgatorio, no existe el purgatorio. Claro, lógicamente, si no existe, si el alma, lógicamente, si el alma no es inmortal, si cuando muere el hombre muere totalmente, entonces hablar del purgatorio no tiene sentido. Ahora, si nosotros aceptamos que el alma del hombre es inmortal y que cuando cuando el alma se separa del hombre, que eso es la muerte es la separación del alma del cuerpo. O sea, lo que muere no es el hombre total, alma y cuerpo. Lo que pasa es que por el pecado original, el alma sale del cuerpo y entonces el cuerpo muere. Pero el alma es espiritual, por consiguiente inmortal. Así que cuando el alma se separa del cuerpo, o va directamente al cielo, o va directamente al infierno, o va al purgatorio. Pero claro, si no creemos que el alma, si creemos que el hombre muere, todo él muere y luego espera resurrección, pues parece ser como que el purgatorio no tiene mucho sentido, ¿no? Pero claro, siguiendo por esa lógica, pues tampoco existe el cielo, tampoco existe el infierno, porque, claro, como el hombre muere, desaparece, pues, o sea, el cielo y el infierno será cuando, cuando Jesucristo vuelva, sí, ya creará el cielo para los buenos y creará el infierno para los malos, ¿no? Pero mientras tanto, pues nada, no hay nada. Existe Dios, pero nada, no. Entonces, la cuestión de la resurrección, yo creo que ellos creen en ellos, los ángeles, creo que creen en ellos, pero el problema de las almas, el problema del alma, el problema del purgatorio, no, las almas posiblemente, no sé, las almas no estoy seguro. El purgatorio, ningún hermano separado cree en el purgatorio, ninguno. Por consiguiente, tampoco creen en que hay que rezar por los muertos, porque no, pues no existen, o sea, no está. El hombre ha muerto totalmente y hay que esperar la resurrección, o sea que no, las oraciones por las almas, no existen almas, el hombre muere totalmente, no existen almas. Por consiguiente, no hay que rezar por las almas de nuestros hermanos separados, de los que han dejado este mundo, porque es desaparecido, ¿no? Tienen que esperar a la resurrección. Entonces no hay purgatorio, no hace falta rezar por los muertos, por las almas de nuestros hermanos que han dejado este mundo. Luego el problema de los méritos, ¿no? El problema de los méritos. O sea, el hombre tiene méritos, por consiguiente, el hombre con sus obras tiene méritos, y si tiene méritos tiene un premio más o menos a nombre de justicia, ¿no? O sea, toda obra tiene un mérito y todo mérito tiene un premio. Todo esto es justicia. A mí me das esto porque yo he hecho unos méritos y por consiguiente, pues ya está, me tienes que darle el premio, ¿no? Porque yo he hecho unas obras meritorias y por consiguiente el premio. Entonces, nuestros hermanos separados, prácticamente todos, rechazan esto de los méritos. El hombre, a través del pecado original, se ha convertido en un pecador por fuera, todo es negro, todo lo que hace no es bueno y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, nuestros hermanos separados, Lutero y luego compañía, pues al traducir sus Biblias, pues entonces quitaron de la Biblia católica, quitaron esos libros. O sea, tradujeron la Biblia, la única Biblia que existía, la que en el siglo III la Iglesia aprobó. Esa era la Biblia cristiana, ¿no? O sea, yo no me refiero al Antiguo Testamento arameo o al Antiguo Testamento griego, me estoy refiriendo a la Biblia compuesta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que fue obra, o sea, la Biblia que nosotros tenemos ahora es la Biblia
que la iglesia decidió, ¿no? Que la iglesia aprobó. O sea, la Biblia está compuesta de los libros. Entonces, en el siglo III, después de Jesús, la iglesia tomó la decisión. Estos libros son palabra de Dios. Estos libros hay que aceptarles como palabra de Dios. Entonces, a partir de ahí, pues todas las Biblias fueron así, con todos sus libros, ¿no? Hasta que Martín Lutero, al traducir la Biblia, no incluyó en su Biblia, no en la Biblia. La Biblia fue la que la iglesia en el siglo III decidió. La iglesia, la Biblia de Lutero y de los hermanos separados, es su Biblia. Esa no es la Biblia. La Biblia tiene que contener todos los libros que la iglesia decidió en el siglo III, cuando se reunieron a tratar el problema de los libros. Entonces quitaron esos libros. No puso en su nueva traducción esos libros. Y no solamente no puso esos libros, sino que además uno de los sitios que se dice que hizo Lutero fue añadir, no sé si en Gálatas o en Romanos, no Gálatas, ¿no? Que añadió solo fe, solo la fe, solo la fe. Y en la Biblia tal, no solo la fe. En la Biblia tal está fe, solo fe, no solo está añadido por Lutero. Bueno, pues cuestión de, estábamos hablando de qué, pues no sé, de la sola, no sé, solo la Biblia, o no sé. Solo la Biblia. Estamos en la completa. Bueno, pues no sé, he empezado a hacer esto porque decía de que no, ¿cómo era? Que los católicos los católicos somos cristianos, o sea, los católicos somos verdaderos cristianos y podemos decir que los católicos somos los cristianos completos, mientras que nuestros hermanos separados son los cristianos incompletos. Y empezando por la Biblia, porque la Biblia de nuestros hermanos separados es una Biblia incompleta. ¿Y por qué es incompleta? Porque les faltan unos libros. ¿Y por qué les faltan unos libros? Pues porque nuestros hermanos separados rechazan el purgatorio. No sé, con respecto al alma, no lo puedo asegurar en estos momentos, pero con respecto al purgatorio, ciertamente rechazan el purgatorio y rechazan los méritos y rechazan las obras meritorias y rechazan el rezar por las almas de los que se han dejado este mundo, ¿no? Y otras cosas más. Entonces, como nuestros hermanos separados se parecen a los saduceos que rechazan estas cosas y estas cosas están en estos libros, pues entonces Lutero, como los saduceos, quitaron esos libros que están contenidos en la traducción, en la traducción griega, ¿no? En la traducción griega. Pues eso es, así es la historia más o menos de la Biblia, ¿no? Más o menos la historia de la Biblia. Bueno, y yo creo que estamos más o menos así, ¿no? Bueno, pues lo dejo por ahora y miraré a ver si me he dejado algo ahí que me he quedado ahí en blanco y si me he dejado, pues lo seguiré, ¿ok?